Saludos, espero que estén pasando esta cuarentena en salud y en familia. Mi nombre es Camila Ramírez y junto con mis compañeras Ana Ramírez y Sachi Petro vamos a hablarles acerca del caso de Daewoo. ¿Quién era Daewoo? Daewoo fue una de las empresas más grandes de Asia, la cual fue fundada el 22 de marzo de 1967 por un joven empresario, Kim Woo-chon. Esta empresa comenzó como una pequeña empresa de textiles con apenas 5 empleados, pero que luego buscó crecer haciendo una inversión de 9.000 euros para hacer beneficiarias las políticas económicas del gobierno, que ayudaba a empresas o conglomerados que incrementaran la economía de Subcorea. Ahora, ¿cómo fue que Daewoo obtuvo todo este éxito? La principal estrategia que esta empresa utilizó fue que comenzaron a invertir. Compraban empresas en bancarrota para rescatarlas y hacer que salieran a flote nuevamente bajo su propia marca. Y con la liberación de la economía surcoreana, Daewoo comenzó su expansión internacional y ofrecía servicios de fabricación a bajos costos al resto del mundo. Otra de las estrategias que implementó después de haber tenido un fallo con mano de obra barata y sueldos bajos y largas jornadas laborales fue que Daewoo implementó un sistema de ascensos, el cual funcionaba generando un ascenso a aquel trabajador que se esforzara más y que buscara su propia capacitación en el área de trabajo. Sin embargo, Daewoo tuvo algunos problemas que generaron su crisis económica. Una de ellas fue la centralización o la integración vertical. Es decir, todo el poder se centraba en un solo jefe, que era la familia Kim. Esto generó demoras y problemas de comunicación con respecto a sus otros subsidiarios. Y sumado con la gran crisis asiática que se generó en el año 1997, en el mes de julio, lo que generó que las reformas financieras que anteriormente se ofrecían fueran canceladas, afectando los créditos que sobre todo tenían Daewoo, que ya estaba para ese momento muy endeudado. Sin embargo, no fue a ellos a las únicas empresas o conglomerados que afectó esta gran crisis. También otras empresas como Hyundai, Samsung y LG fueron afectadas. Pero, ¿qué fue lo que causó que cayera Daewoo y no estas otras empresas? Resulta que las otras empresas cambiaron su estrategia según la situación nueva generada. Ellos comenzaron a suspender su expansión al resto del mundo y también se deshicieron de aquellos activos deficitarios. ¿Qué son esos activos? Son aquellos que generan más costos que ganancias. Ahora, Daewoo lo que hizo fue que continuó con su antigua estrategia de seguir su expansión y además comprando empresas en bancarrota. Esto realmente fue lo que los llevó a la ruina, pues esa gran crisis ya ellos estaban muy endeudados para esa gran crisis. Y lo que generó fue que fuera desmantelada y sus activos subastados para pagar las deudas. El problema no fue tanto la estrategia, porque está bien, ellos estaban comprando, estaban invirtiendo para después a largo plazo. El problema fue que adquirieron más pasivos que activos, de manera que les fue imposible para ellos sustentar esos gastos que generaban esas empresas, teniendo en cuenta que estas empresas al principio no generaban activos, no generaban ganancias, sino que generaban solamente gastos. Entonces esto fue demasiado para poder ellos sobreponerse y tuvieron que declararse en bancarrota. Mi nombre es Sachiluz Petro Argel y en esta oportunidad les hablaré sobre el impacto negativo en el manejo de costos de Daewoo, tanto en su posicionamiento como durante toda su vida como empresa. Los impactos negativos en el manejo de costos durante su posicionamiento casi no existieron, dado que desde el principio Daewoo implementó una excelente estrategia de comprar empresas
que estaban en bancarrota y sacarlas a flote con su propia marca. Esto le generaba muchas ganancias. Tenemos que un factor muy importante en el manejo de costos de Daewoo era su mano de obra, puesto que el costo de mano de obra era muy barato. Esto era benéfico desde el punto de vista de la empresa, sin embargo, para los trabajadores no era tan bueno, lo que causó que en 1987 2 trabajadores se suicidaran. Esto generó un escándalo mediático, lo que le costó mucho a Daewoo, puesto que tuvo que mejorar las condiciones de vida de todos sus trabajadores. Llegó julio de 1997 y con ello la crisis asiática. Esta crisis afectó a la economía de muchos países de este continente y por ende a la economía de muchas empresas que se encontraban en estos países, como la de Daewoo, por ejemplo. Daewoo, con una dirección centralizada, no tomó una decisión rápida ante esta crisis, lo que le generó muchos problemas. A esta crisis se sumaron las reformas financieras decretadas por el gobierno desde entonces. Estas reformas afectaban directamente a los créditos como los de Daewoo, y Daewoo, limitada con su plan de expansión y con su estrategia de compra de empresas en decaimiento, adquiría más y más préstamos. Además, para sacar a flotes estas empresas en decaimiento se generaban muchos costos y sus ingresos eran muy pocos para cubrir todos estos costos. Estos factores se fueron acumulando y al final, en 1999, Daewoo se declaró en bancarrota. Mi nombre es Ana Luisa Ramírez y en este caso hablaré del impacto positivo en el manejo de costos de la empresa Daewoo. Si bien la empresa asumió grandes riesgos al intentar adquirir más activos, al intentar comprar más empresas y acumular riqueza durante una época de crisis económica nacional para el país de Corea del Sur, la empresa sí tuvo sus impactos positivos y sus ventajas competitivas que en su momento, su época dorada, lograron consolidarla y establecerse como una de las empresas más grandes de Corea del Sur. Bueno, en términos de costos, la empresa manejaba un modelo de costos por procesos, que era un sistema que permitía registrar, informar y tener más conocimiento acerca de todo el movimiento de costos en los que iba a incurrir la empresa, de todos los procesos involucrados en el proceso de fabricación de los automóviles. Este modelo, en términos económicos, es muy eficiente con respecto a otros, ya que permitía tomar decisiones y tener un mejor control de los costos. Se podrían determinar costos totales incurridos, costos unitarios, permitía generar más informes, tener una producción más continua, homogénea y a gran escala. Y pues eso en términos económicos son ventajas bastante buenas para la empresa. Y al mismo tiempo tenían una forma de producción de un solo artículo por ensamble, es decir, fabricar en serie, donde cada parte del automóvil era fabricada y en una sección de ensamble se unían sistemáticamente y así se conformaba el automóvil. Entonces, aunque la empresa haya tenido una gran ventaja pues en el manejo de los costos con la implementación de este modelo, la empresa como tal no tenía un modelo de negocios claro y que en la crisis económica en la que se encontraron no reaccionó este modelo de la mejor manera. Y este modelo era un modelo continuo de proceso de expansión acelerada, el cual ya vimos de que no logró sacar a Daewoo de la crisis, y debido a sus grandes ambiciones de posicionarse en un mercado que ya en ese momento estaba sufriendo pérdidas, no pudieron mantenerse ni solventar todos sus gastos.
Al estudiar la historia de Daewoo y analizar todos los errores que cometieron, nos hemos planteado la siguiente pregunta: ¿cómo se debe actuar ante una crisis? A las soluciones que hemos llegado son a las siguientes. Se debe prever los posibles problemas que afectarán en gran medida la economía de los países y por tanto de las empresas, y crear diferentes planes y estrategias para poder sobrevivir y ser afectados lo menos posible. Esto es muy importante. Las empresas deben estudiar lo que viene a futuro para así crear sus planes y no ser sorprendidos por una crisis como le pasó a Daewoo. Se necesita de muchas habilidades y sentimiento común y el criterio adecuado para identificar y gestionar los medios para atender el problema antes que éste se agrave. Es muy importante que al comienzo de la crisis se cambien las estrategias y se mejoren los planes para así poder sobrevivir a esta crisis. Por otra parte, se deben encontrar los medios adecuados, se debe mantener un criterio ético para no sacrificar el núcleo de la organización. En una crisis se pueden dar muchas cosas. Por ejemplo, para el dueño, para poder salvar a la empresa, puede hacer muchas relaciones que no son legales, muchos tratos que no son legales, y esto se debe evitar. Eso no se debe hacer para que la empresa se salve de la crisis. Jamás se deben hacer negociaciones ilegales. Además, se debe innovar para poder combatir la crisis. Por ejemplo, ahora con el coronavirus, muchas empresas empezaron a crear mascarillas o tapabocas para así solventar los costos que están llevando y la crisis esta, puesto que no le permiten vender todas las cantidades de productos que se vendían antes. Bueno, con esta creación con la venta de mascarillas o tapabocas, se pueden solventar algunos costos. Es muy importante ser innovador. También pudimos identificar que la empresa tenía problemas de administración, gestión y planeación financiera durante la crisis. Consideramos que la empresa debía establecer una política de endeudamiento más clara que le hubiese permitido mantener un equilibrio presupuestal y conocer las vías de financiamiento de sus gastos, así poder analizar su capacidad de pago, su liquidez y cumplir con todas sus obligaciones financieras. También habíamos dicho de que la empresa tenía problemas de enfoques y un modelo de negocios, ya que Daewoo ya desde varios años tenía un enfoque o un modelo de negocios en el cual se basaban en acelerar su crecimiento económico de manera muy rápida, pero este modelo no era exitoso, no serviría para ante una crisis económica. Lo que la empresa debía hacer era enfocar sus esfuerzos en crear productos mucho más rentables y accesibles para esa compra de activos que en sí eran improductivos y garantizar una mejor eficiencia. Como conclusiones y sugerencias, no podemos olvidar que como empresa nunca podemos dejar de invertir en activos, y ese fue el principal error que tuvo Daewoo. Ellos dejaron de invertir en todo lo que pone dinero en su bolsillo. Lo que debemos hacer siempre es provocar que los activos sean mayor que los pasivos para que siempre esté entrando dinero. Ellos, al comprar tantas empresas en bancarrota,
aumentaron potencialmente sus pasivos, generando que los activos no fueran suficientes para cubrir los mismos. Siempre que invertimos en pasivos tiene que ser con el objetivo de llevarlos en el menor tiempo posible activos. Y que además la cantidad de activos supere en gran medida los pasivos para poder luego sustentar las deudas que se generen. Otro aspecto que no tuvo en cuenta Daewoo como empresa fue analizar la situación y contexto económico que se generó en su alrededor. Es muy importante que como empresa estemos al pendiente de los cambios que se presentan en la economía para así poder implementar las estrategias correctas